es aprender. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos un día más en Espiritualidad Tomando Tierra, ya en directo, y disfrutando y aprendiendo de todo lo que nos ofrecen y comparten con nosotros nuestros ponentes, amigos y ya familia, ¿no? Porque estamos creando, nos hemos dado cuenta, el martes pasado hicimos un año y nos hemos dado cuenta de que casi sin querer, pero queriendo mucho, es decir, poniendo muchísimo cariño, estamos entre todos creando una familia que nos damos cuenta de que nos ayudamos, ¿no? De que nos apoyamos, de que saber que hay otras personas ahí como nosotros y estamos de una forma consciente o inconscientemente creando raritos unidos, ¿no? Está muy bien, ¿no? Está muy bien entre todos, haciendo raritos unidos. Así que buenas noches, Eduard, buenas noches, Rosa, buenas noches, Rosa, buenas noches, Eduard. Buenas noches, amigos y amigas. Buenas noches, Antonio, de la Sala de las Máquinas. Buenas noches, Juan, Rosa, Eduard. Bueno, y a las personas que están también, Zoila, dicen, bienvenidos, Adri, bienvenido. Sí. Sofía, pues como siempre, todos los días aquí. Rosa, Laura, Clara y Jorge, que son de la casa. Bueno, son de la casa, todos son de la casa, pero bueno. Pero ellos están aquí al piñón todos los días. Qué bien. Sosteniendo ahí. Qué bien. Yo, si algún día vamos a unas Olimpiadas, tengo muy claro quién va a llevar la bandera, Clara y Jorge. que súper bien. Bueno, pues hoy tocamos un tema muy interesante, pero yo creo que también muy necesario, ¿no? En la consulta mía me vienen muchas personas, bastantes, que al final, después de hablar mucho con ellas, con esas personas, el origen de todo está en un apego, ¿no? Está en un enganche, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, he tenido una sesión de coaching en la cual la persona razonaba que las emociones que está viviendo, la situación que había vivido, no era la que esa persona quería, pero no sabía cómo salir de esa situación, ¿no? Y yo creo que es importante vuestra experiencia, tanto a nivel personal como a nivel profesional, y sobre todo, bueno, Laura ahora nos contará un poco sus aventuras y desventuras por el mundo, ayudando a múltiples personas, pero también a mí me encantó conocer a Eduard y la historia que tiene detrás, que yo creo que puede servir a muchísimas personas para saber gestionar el antes, el durante y el después, ¿no? de una adicción y de un apego, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieres, Rosa, empezamos por ti. Y sí que me gustaría pues preguntarte, tú que eres una persona que ayuda a los demás, que es parte de tu profesión y que has viajado en muchos lugares, ¿es difícil, es complicado ayudar a la gente? No, de hecho va dentro de nuestra naturaleza humana, ¿no? Es la base incluso genéticamente y a nivel de morfología del cuerpo humano, tenemos lo que se llama la compasión y está dentro del cerebro, ¿no? Entonces es una respuesta natural y además necesaria para hacer que las sociedades sigan viviendo de alguna forma y sigan evolucionando, ¿no? Entonces, es curioso porque las sociedades más evolucionadas al final son las más compasivas, ¿no? Entonces, a tu pregunta de si es difícil, yo te diría que no, que lo que es difícil es no ser solidario, no estar comprometido con el cambio, con la mejora de la sociedad y sobre todo trabajar por aquellas personas pues, que más lo necesitan, ¿no? Porque si nos creemos de verdad que somos una humanidad compartida, pues lo tenemos que de alguna forma vivir y sentir, ¿no? Y no es nada difícil, al revés, es un proceso precioso de convertirnos en persona, ¿no? A través del otro y de trascendencia. Así que para nada difícil, sencillo y además bonito. Es bonito, ¿no? Y además se siente, porque yo creo que habría que diferenciar entre la satisfacción del ego y la satisfacción del ser, ¿no? Cuando sencillamente amamos o ayudamos a alguien con todo nuestro amor, nuestro cariño,
nuestra energía, nuestra presencia, nuestro tiempo, y sencillamente lo hacemos porque sale de nuestro interior, la satisfacción es enorme, ¿no? Sí, yo diría ahí algo también interesante, porque creo que el proceso ese de pasar del ego a pasar a la satisfacción real del amor, ¿no? De la entrega, es un paso por el que hemos pasado todos, de alguna manera, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que estuve en la India, yo iba, y además me iba con las monjas de Madre Teresa a Calcuta, y qué guay, que me voy a encontrar conmigo, que voy ahí a ayudar, ¿no? Y cuando llegué allí me di una torta a la vida total, de decir, que esto ayudar aquí, con la de gente que hay aquí ayudando, ¿dónde quedas? Como si no pudieras hacer algo donde estás, ¿no? Entonces, yo siempre digo que los piojos que me encontré allí me enseñaron humildad, ¿no? O sea, al final mi ayuda era tocar los pies de alguien que estaba a lo mejor muriendo y quitar piojos. Eso es lo que hice, ¿no? Entonces, de alguna forma, el ego es el que te dice que tú vas ahí a ayudar, que te vas a entregar. Y lo que después te da la vida es, mira cómo te están ayudando a ser persona de alguna forma, ¿no? Y a entregarte desde tu propio dolor y desde tu propia vulnerabilidad. Solo desde el reconocimiento de nuestro dolor nos podemos encontrar en el dolor del otro. Como vayamos de otra forma, vamos por encima. Y la ayuda nunca es ni por encima ni por debajo, sino de igual a igual, de persona a persona. Claro, hay veces que ayudamos para llenar nuestros vacíos. Y tanto, por ahí se empieza. Por ahí se empieza. ¿No? Ese es el principio. Ese es el principio. Vamos a llenar nuestros vacíos y nos encontramos con que la persona con la que tú, en teoría, estás ayudando, te está llenando a ti de una forma que... Se aprende muchísima humildad ayudando, ¿no? Muchas veces, ¿no? Se habla del buenismo, de que son gente especial la que ayuda. No. Si al final es una retroalimentación mutua, ¿no? De hacia tu propio crecimiento y hacia el otro. Y siempre lo digo, para mí la verdadera trascendencia no está tanto en la parte más espiritual, de elevarte, no, la trascendencia está en salir de uno mismo y encontrarte con el otro y de ahí crecer juntos, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va el tema, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí es que hay un tema con la palabra ayudar, que es una cosa que cada vez me rechina un poco más, ¿vale? Y la forma que he tenido de verdaderamente trascender pues esa ayuda, ¿no? O ese ego del que estamos hablando, es cambiarla por acompañar, por un acompañamiento, porque al final lo que estamos haciendo es acompañar y nos estamos acompañando mutuamente, porque verdaderamente lo que habla Rosa, ¿no? Parece que tú vas a ayudar a alguien y luego te llevas unas bofetadas tremendas. Y me encanta, verdaderamente, a mí me encanta todos estos procesos, porque al final te das cuenta que lo que estás haciendo es creciendo tú, te piensas que estás ayudando y estás trascendiendo tú tus miedos, tus vacíos de los que hablábamos, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Cuando puedes ver que verdaderamente lo que estás haciendo es todo el rato un trabajo interno y que es la otra persona la que verdaderamente te está mostrando pues esas partes de ti, ¿no? Y llegas a esos puntos de trascendencia y de paz, ¿no? Y de integridad contigo mismo, para mí es precioso, es muy bonito. Entonces yo al final siento que no ayuda a nadie, sino que estoy acompañando y nos estamos usando, ¿no? Te usas mutuamente y al final hay ese crecimiento interno, ¿no? Que es lo que verdaderamente nos ha ayudado a todos a estar donde estamos. Eduard, ¿puede ser que el hecho, cuando una persona dice que ayuda a otra persona, de alguna manera lo está minusvalorando? Yo siento, ¿vale? Cuando me exprese, hablaré siempre desde mi perspectiva, mi punto de vista. Y yo siento que sí. Siento en el momento en el que estoy y con la toma de conciencia y con todo el trabajo que me queda, que me encanta, que me quede mucho trabajo,
Siento que sí, ¿vale? Pero siempre es mi punto de vista. Entonces he aprendido mucho a estar de igual a igual, ¿vale? Ajá. ¿Qué es lo que me funcionó? Me funcionó para yo, por ejemplo, hacer mi trabajo de crecimiento, ¿no? Hacer el cambio en mi vida. O sea, hasta que yo no encontré una persona que verdaderamente sentí que me escuchaba, que estaba a mi altura, pasé por muchos terapeutas y psicólogos que al final no me ayudaban o no me servían a mí, ¿no? Entonces, cuando yo encontré una persona, luego hay otro punto que es el tema de la experiencia, ¿vale? A mí me sirvió mucho también que conecté con una persona que había pasado por lo mismo que yo, ¿vale? Pero que me mostró una humildad terrible, ¿no? Que se bajó allá abajo conmigo y que lo único que hizo fue escucharme. El tema de la escucha, ¿no? Cuando tenemos a una persona o estamos aconsejando a los demás, lo que estamos haciendo es ponerle una información nuestra ahí dentro. Y verdaderamente la ayuda, entre comillas, que para mí es el acompañamiento, es poder mostrarle a esa persona que no necesita a nadie, ¿vale? Que estamos ahí para sostener o para acompañar desde un punto de igual a igual, ¿vale? Pero que no nos necesita, que no hay una necesidad, ¿no? Entonces yo siento que sí, que cuando estamos ahí, que es muy respetable, respeto el trabajo de todos los terapeutas, de todos los coaches, psicólogos y todo, pero para mí ese punto y mi forma de acompañar es estar un poquito ahí de igual a igual. Sí, tú has tenido una experiencia fuerte, dura, pero a la vez maravillosa, viéndote sobre todo ahora cómo eres y cómo estás, ¿no? ¿Se puede salir de la adicción? Sí, se puede. Se puede. No es fácil, hay un trabajo. Me sucede mucho, ¿no? Que me preguntan, ay, qué bien te veo, Eduard. Vale, ¿no? Esto lo hablábamos ayer, ¿no? Para que Vale. la gente pueda entender, ¿quieres hablar un poco de tu experiencia? Bueno, al final mi experiencia, que, bueno, al conocer a esta Maravillosa mujer. maravillosa mujer, no sé qué adjetivo ponerle. Bueno, es un regalo del universo y en base a tu trabajo y a ti mismo, ¿no? Correcto. Sí, yo lo siento así, ¿no? Como un regalo y que verdaderamente, pues hay un trabajo detrás. Y esto creo que lo comentábamos ayer, ¿no? Al final se me ve muy bien, se me ve con mis historias, porque ahora llevo un par de días, por ejemplo, trascendiendo un proceso muy intenso, ¿vale? Que tengo, aparte, las emociones a flor de piel, o sea que si me pongo a llorar o estas cosas, ¿vale? Me permito. Eres humano. No, aparte es que me lo permito, me da igual que me esté mirando, porque es una de las cosas que yo he aprendido, ¿no? A verdaderamente mostrar lo que hay aquí dentro con total honestidad y una de las claves, ¿vale? Que si le puede servir a alguna persona, es que nuestra vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza. Entonces, yo he sido una persona, ¿no? que por mi imagen de tatuajes, de tío fuerte, parecía que era un tío, bueno, con mucha seguridad y verdaderamente un tío duro. había mucha vulnerabilidad allí dentro, ¿no? Sí. No te he escuchado, perdona, Juan. Sí, un tío duro. Que dabas la imagen de ser... Es que se nos corta. Sí, de ser un hombre duro. Sí, entonces, verdaderamente, dentro de mí habían unos vacíos tremendos, ¿no? Y unos miedos, bueno, muy bestias, ¿no? Entonces, tuve que aprender eso, ¿no? A verdaderamente sacar mi esencia de allí y era rompiendo todas esas corazas y esas máscaras que tenía de hombre duro, de tío valiente, ¿no? Y volviendo a lo que me preguntabas, a lo de mi experiencia, al final, mi experiencia, me estoy dando cuenta que al lado de muchas experiencias que estoy empezando a contactar, pues sí, es mi experiencia, es muy potente, pero
al final es muy simple, ¿no? Bueno, Tengo aquí... Dime, pregunta. Tú viviste cara a cara con la droga, ¿no? Sí, estuve durante mucho tiempo con el tema de... No era la droga solamente porque hay un problema más de fondo que me gustaría tocar, que es el tema del alcohol. Estamos ¿vale? aquí para tocar todo lo que haga Perfecto. falta y que sirva a los demás. Pues es el tema del alcohol, ¿no? Que parece que es menos droga, pero es una sustancia que está haciendo mucho daño a la juventud. Hay muchos problemas, hay muchas más muertes de cirrosis que por temas de cocaína, que era la sustancia que yo había consumido, y el hachís, ¿vale? Y me gustaría pues incluirlo también, ¿no? Que no se quede fuera, que no es simplemente la droga, la cocaína, sino hay otras sustancias ahí que por unos intereses que tenemos aquí, como el tabaco y el alcohol, son drogas que están haciendo muchísimo daño, ¿no? Y bueno, sí, tuve un contacto durante mucho tiempo. Se me están revolviendo algunas cositas, ¿vale? Entonces, me voy a permitir también que... Entramos hasta donde tú quieras, ¿eh? Perfecto. Sí, no tengo ningún problema, pero sí que es verdad que me gusta ir con un poquito de tacto, para que no parezca que, vale, se puede estar durante mucho tiempo consumiendo y salir así de fácil. No funciona así, ¿vale? Salir de ahí no es nada fácil, más cuando llevas mucho tiempo, más cuando te has acostumbrado a ese tipo de vida, ¿vale? Porque no era solamente el consumo, pero bueno, no entraré más de ahí. Entonces, a la hora de salir, se necesita mucha voluntad, ¿vale? Otra de las claves para salir, creo, de todo tipo de dependencia y todo tipo de apego, ¿vale? Es la voluntad de querer salir. Entonces, si uno no quiere salir, ya puedes tener el entorno que quieras, que te ofrezcan lo que quieras para salir, no vas a salir. Es muy difícil. Sí que te pasarás un tiempo, a lo mejor, sin consumir, pero volverás. Habrá muchas recaídas. Y entonces, una de las claves es, primero, la responsabilidad, ¿no? Era una de las cosas que quería hablar, ¿vale? El tema de hacerse responsable de que hay un problema, ¿vale? Siempre voy a poner el tema porque ayer hablábamos, ¿no? Con Rosa, del tema de la enfermedad. Cuando llamamos enferma a una persona, la estamos limitando mucho. Entonces, bueno, la estamos limitando muchísimo, ¿no? Y a mí los médicos me trataban de enfermo, entonces no encontraba la salida aquí. Hasta que verdaderamente di con la persona que le mando un saludo desde aquí, que seguro que nos está viendo, que es Ricardo, que ha sido un acompañante para mí como un padre. Me hizo, primero, no tratarme como un enfermo, pero sí asumir la responsabilidad al 100% de que había un problema y de que había un conflicto que para salir de ahí lo tenía que asumir, ¿vale? O sea, uno de los primeros pasos para salir de cualquier dependencia, o sea, la pregunta era, ¿se puede? Sí se puede, ¿vale? Pero hay que seguir unos pasos, ¿vale? Y el primero es la responsabilidad, asumir que hay un conflicto y que hay una voluntad. El segundo paso es la voluntad de querer salir, ¿vale? Una voluntad de querer cambiar y querer salir, ¿vale? Y luego, pues, hay otros factores donde sí que es verdad, pues, que se necesita, entre comillas, esa necesidad de que alguien confíe en ti cuando tú verdaderamente no confías nada en ti. O sea, habría que aceptar que tienes un problema, ¿no? Correcto. Es básico. Es básico aceptar que tengo un problema con mi pareja para poder cambiarlo. Es básico que tengo un problema con el deporte, ¿no? Porque al final las adicciones, ¿no? Ayer hablábamos de la diferencia entre adicción o dependencia. Somos dependientes a todo. a todo o a casi todo, ¿no? Unos al sexo, otros a la comida, otros al chocolate. Al chocolate. También. Entonces, también debe haber... Y también otros a una persona en determinado. Totalmente. Una adicción a otra persona, sí.
Sí, sí. Sí, sí. Y al final hay unas claves o unos pasos básicos para poder salir de ahí. O sea, la pregunta es, ¿se puede? Sí, sí se puede, ¿vale? Y creo que muchos estamos donde estamos para acompañar a estas personas a que salgan de sus apegos, Muy de bien, sus dependencias. muy bien. Eduard, ahora te pregunto, Rosa. Nada, nada. Dale, Eduard, dale vida a ella, que yo hablo mucho. No, una de sí, las sí. cosas, o esto os lo pregunto a los dos y ya está. Está claro de que da mucha fe y esperanza saber que trabajando se puede salir de ahí. Pero ¿se aprende también o se puede aprender a no entrar? Es decir, porque Y además, ayer, estamos hablando del final y en base a nuestras experiencias, ¿sería bueno enseñar a la gente, en vez de a saber salir, que está muy bien, a no entrar? sí, exactamente. Qué buena, me encanta esa pregunta, Juan. Me encanta, dale, dale. Ayer hablábamos sobre ello, ¿no? Sobre todo con la gente más jovencita, que qué bueno sería poder trabajar desde la educación de la inteligencia emocional, ¿no? En todos los ámbitos, no solamente en el escolar, sino en el familiar, ¿no? El que las personas puedan reconocer y puedan saber qué es lo que están sintiendo en cada momento, el que sepan gestionar esas emociones. Eso pasa también por el autoconocimiento, ¿no? O sea, tú lo primero tienes que conocerte para saber cómo reaccionas y qué es lo que sientes, ¿no? Desde esa aceptación. Y luego nos salía ayer también el debate entre los dos, de decir, vale, eso está muy bien, pero ¿cómo hacemos con una familia que está desestructurada desde hace tiempo, con un padre alcohólico, que está maltratando a la madre, que estas familias existen, y yo puedo asegurar que es mucho más de lo que pensamos, ¿no? Que bueno, puede parecer como muy utópico todo el tema de la inteligencia emocional, pero vemos que es la clave, es la clave. Y para trabajar desde este nivel hay que trabajar también desde la autenticidad más total, ¿no? Cuando trabajas con las personas, ¿no? De tú a tú también, lo que decíamos antes, ¿no? La escucha, lo que ha dicho Edu antes, o sea, la escucha es la herramienta más importante a la hora, pues eso, de acompañar en la sanación y en la prevención, porque no solamente lo que hemos dicho, el tratamiento, sino la prevención. Y luego también, pues eso, el que la persona no se sienta juzgada, que si un joven tiene un sentimiento, lo reconoce y te lo está haciendo ver, que en ningún momento tenga un juicio, ¿no? De manera que puedan ser auténticos también, ¿no? Nosotros vemos fundamental la prevención. Y luego también, ayer también lo hablábamos, dio para mucho, el título de la charlita de hoy. Hablábamos que también hay un negocio a nivel de las instituciones públicas, del gobierno, o sea, que hay una doble moral que es realmente vergonzosa, ¿no? Por un lado, te están vendiendo lo que es el alcohol, te están vendiendo lo que es el tabaco. Sabemos que hay una cantidad de ingresos que eso genera en el Estado altísimo, ¿no? Y a la hora de la verdad, ¿hasta qué punto les está importando pues que la gente esté cayendo en estas adicciones o en estos consumos, ¿no? Entonces, la prevención tiene que ir también por ese lado, no solamente por el lado de educación emocional, sino también por hacer propuestas legislativas que vayan regulando pues todo este trabajo con las personas, ¿no? Y que la salud también sea una salud no solamente asistencial, porque la que tenemos hasta ahora es asistencial. En ningún momento hay salud preventiva, por lo menos yo no la he llegado a ver todavía, ¿no? Entonces un poquito yo daría como esas tres líneas, ¿no? ¿Hay algo que crees? Bueno, sí, referente al tema de lo que comentaba y volviendo a lo de antes con el tema del alcohol, ¿vale? Sabemos, se sabe por muchos estudios hechos que el detonante de ser consumidor de cocaína es el alcohol. O sea, muchas personas no consumirían si no probasen el alcohol. Entonces es un detonante que lo que activa es unas partes del cerebro, ¿vale? Y el que hay mucha más probabilidad cuando se consume el alcohol, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante no separar y parece que los que consumen cocaína o éxtasis, ahora hay muchos tipos de drogas, sabemos que lo mezclan con alcohol y que el detonante es el alcohol. Entonces ahí hay que vigilar mucho, ¿no? Y los intereses que hay, porque verdaderamente sabemos, estos que somos así raritos, ¿no? Que hay muchos intereses en la medicina, ¿vale? Interesan personas enfermas
para suministrar los medicamentos que las farmacéuticas sabemos que son las que mueven a nivel mundial. Pues, yo no sé si puedo hablar de estos temas aquí. Aquí, siempre y cuando sea sin juicios, con razonamiento, podemos hablar de todo. Vale. Pues, y yo que soy una persona muy visceral y que verdaderamente lo he vivido, ¿no? Porque he pasado por ese tipo de procesos y me he sentido como que verdaderamente, al final el psiquiatra o los médicos están haciendo su trabajo, ¿no? Pero también sabemos que las farmacéuticas mueven el mundo, ¿no? Aparte con las armas o el tabaco, el alcohol y todo este tema. Y con todo. Entonces, es una cosa que a mí verdaderamente me mueve ahí. Sí. Rosa, ¿por qué aparece el apego? ¿Es una necesidad? ¿Es un deseo? ¿Es un vacío? ¿Por qué aparece el apego? ¿Es una falta Lo voy a resumir en 2 palabras. Sí. Para mí, es mi opinión, ahora la compartimos entre todos si queréis. Para mí el apego aparece porque tenemos miedo a ser libres. Sí, ¿vale? Qué bueno. O sea, es un miedo a la libertad. Al final el apego es dejar de ser libres, ¿no? Dejar de tomar las riendas de nuestra propia vida, dejar de ser responsables de los pasos que damos y poner este poder en algo o en alguien. Ya lo decía antes Edu, bien pueden ser en drogas, como pueden ser en sexo o como pueden ser en una persona determinada, como decía Antonio, ¿no? Y es esa sensación que tenemos de que no podemos vivir sin aquello que lo necesitamos para vivir, ¿no? O persona o alguna sustancia o lo que sea. Respecto al tema del apego, también lo comentábamos ayer, hay que diferenciar mucho la parte del apego a la parte también del vínculo, ¿no? Porque ahora también se ha puesto muy de moda amar sin apegos, vamos a amar de manera que seamos libres sin apegos y estamos perdiendo lo que es el amar desde el vínculo y desde la construcción y desde el crear y de 2 partes que están intentando completarse. A mí también me encanta el símil este de la naranja entera, ¿no? Pero yo creo que me estoy haciendo naranja y que voy a estar haciéndome naranja toda la vida, todavía no estoy entera, ¿no? Y creo que pues la persona pues, que tengo a mi lado también se está construyendo, ¿no? Entonces, para mí el vínculo se trata de eso, de una ayuda en la construcción del otro para poder construirnos de manera individual y crecer, ¿no? Entonces, eso es lo que veíamos un poco como la diferencia entre lo que es el vínculo y el apego, que veíamos que era importante también señalarlo, ¿no? A mí me gustaría hacer una pincelada, perdona Juan, con el tema del apego. Y yo creo que una de las cosas más importantes es que confundimos el amor, que verdaderamente no sabemos qué es amar. Entonces, esa confusión nos lleva al apego, ¿no? Sí, porque efectivamente muchas veces le llamamos amor a cosas que no lo son. O sea, cuando tú dices yo no puedo vivir sin esta persona, eso no es amor. Eso es apego, necesidad, deseo y sobre todo falta de autoamor a uno mismo, ¿no? Estamos acostumbrados o nos han comprado, nos han vendido y lo hemos comprado directamente que la felicidad tiene que venir alguien o algo a hacernos felices, cuando en realidad la felicidad es un estado personal que se consigue a base de trabajo con uno mismo, ¿no? Pero estamos pendientes de que venga algo de fuera para verdaderamente, como dice Laura, encontrar lo que ya todos tenemos dentro, ¿no? Lo que pasa es que lo buscamos siempre fuera, ¿no? Estamos siempre viniendo a que venga fulanito o fulanita o y sobre todo a mí el otro día hablando con una buena amiga me decía, tengo muchos admiradores y lo decía con muchísimo orgullo, o sea, tengo muchos hombres admiradores en Facebook y yo por dentro pensaba, ¿y verdaderamente esto te hace feliz? O sea, el que tengas muchos admiradores, o sea, ¿tu felicidad radica en que tengas admiradores o tu felicidad radica en que tú estés bien contigo misma? Esta es la diferencia, ¿no? De que tal vez el foco que hemos puesto o que nos han enseñado de dónde está la felicidad sea un foco manipulado, ¿no? De necesidad, o sea, te quiero tanto que quiero que me necesites, ¿no? Que quiero que no puedas vivir sin mí, que quiero que me desees, que quiero que estés pendiente de mí, ¿no? Y verdaderamente eso no tiene nada que ver con el amor. Dime, Antonio.
No, quería comentar, al hilo de lo que estás diciendo, Juan, parece ser que está comprobado que cuando aparece en Facebook un me gusta, hay algunos elementos químicos del cerebro que se activan. Con lo cual, hay personas que, como tú bien dices, les gusta o nos gusta que de alguna manera nos pongan me gusta, porque eso nos proporciona cierta felicidad momentánea. Es decir, no sé bueno, no sé si esperáis o si lo sabéis. Sí, ¿No? sí, sí, seguramente habrá una explicación química, psicológica, mental y hasta inclusive es posible emocional, ¿no? Pero yo creo que estamos ya en una etapa de toma de conciencia, ¿no? Por lo menos en este grupo o por lo menos muchos de nosotros. Y en esa toma de conciencia está el ser, lo primero es ser honestos con uno mismo. O sea, ¿qué es lo que verdaderamente a mí me hace feliz? ¿Qué es lo que yo quiero vivir que me hace sentirme bien, ¿no? Y qué tanto por cien pongo de mi parte para ser feliz conmigo mismo, ¿no? Yo creo que si nos respondiéramos a todas esas preguntas honestamente, soltaríamos personas, situaciones y vivencias que verdaderamente no necesitamos para ser felices, ¿no? No necesitamos ese apego, ¿no? Claro. Y yo creo que esto es yo creo que esa toma de conciencia es la que nos va a ayudar a muchos, ¿no? Yo siento que al final verdaderamente todo lo que venga del exterior es una felicidad momentánea y se cae, se desvanece, se cae. Entonces sí que es verdad que viendo una puesta de sol incluso, ¿no? Verdaderamente lo que estoy haciendo es tomando felicidad desde fuera, ¿no? Y bueno, es una de las cosas que yo he podido experimentar, ¿no? Siempre desde mi experiencia. Que al final, la felicidad es una decisión interna, ¿vale? Claro, ¿vale? la felicidad es una decisión Es personal una interna. decisión personal, ¿vale? Porque yo puedo ver una puesta de sol y decidir no ser feliz. Entonces, ¿no? Internamente decir, vaya mierda esto. Pero cuando yo verdaderamente estoy en mi centro y quito todo juicio, todo lo único que estoy haciendo es dejar que esa información me atraviese, ¿vale? Y abrir dentro, ¿vale? Para que esa felicidad salga de dentro hacia afuera, Muy bien. ¿vale? Y luego compartirla, ¿no? Y luego compartirla. Lo multiplicas. Cuando la compartes, la multiplicas. Sí, sí, efectivamente, se multiplica, efectivamente. Así es. Tal vez existen muchos vacíos en las personas porque no se retroalimentan a sí mismos. Antes cuando estabais hablando de todo el tema del Facebook y los me gusta y todo lo que se siente, al final no deja de ser un reconocimiento de decir, hey, estoy aquí, soy visible, existo para alguien, ¿no? Es importante, en verdad, es más, desde que somos niños en la evolución empezamos, pues eso, llorando, llamando también la atención de alguna forma para una necesidad, que es una necesidad de reconocimiento. Eso hay que pasarlo y hay que vivirlo, y se te tiene que sentir reconocido, ¿no? Tampoco es ego, es construcción también de la personalidad al final, ¿no? El tema es cuando después no evolucionas, como hablábamos ayer, no evolucionamos del enneagrama 2 al 3 al 4. No evolucionamos. Nos quedamos ahí en el 2, ¿no? O cuando lo usas ese me gusta para llenar ese vacío. Claro. ¿No? Es cuando tú usas toda esa información de fuera para llenar ese vacío. ¿Vale? Yo creo que son procesos, que es lo que comenta Rosa, ¿no? Que son cosas que tenemos que experimentar para verdaderamente mirar hacia adentro, porque al final todo, lo hablamos mucho, ¿no? Al final todo es una mirada hacia adentro, con total honestidad, ¿no? Lo que tú comentabas. Y ahí es donde verdaderamente vas a encontrar todo lo que buscas y necesitas. Sí. Así es. Yo eso es algo que lo estoy descubriendo hace poco y bueno, me ha ayudado él mucho a verlo. ¿Yo? Sí. A mí no me hagas responsable de tus cosas. El tema de parar y decir, a ver, yo por qué siento esto, ¿no? Porque normalmente lo sentía, ¿no? No había más por qué. Pero esa honestidad con uno mismo me parece que es la base
incluso de todo cambio y de toda evolución de la persona, ¿no? El pararte y decir, a ver, ¿qué me está pasando? Sin juzgar. Pues sí, pues estoy que me muero de celos. ¿Por qué ha pasado esto y esto? ¿Y por qué? Pues porque tengo miedo a perder. ¿Y por qué? Y vas tirando del hilo, siendo honesto contigo mismo, y llegas a ese vacío, ¿no? Que de alguna forma, que todos lo tenemos en la vida, todos tenemos vacío, ¿no? Entonces, simplemente ya reconociéndolo desde esa honestidad, se empieza a llenar. Porque te reconoces como persona con una necesidad y a partir de ahí empiezas a llenar también. También es un trabajo. Sí. Si el apego, Rosa, es una necesidad, entre otras cosas, ¿es porque no valoramos lo que tenemos o lo que somos? Efectivamente, no acabamos de creernos todo lo que valemos, todo lo que tenemos y todo lo que somos. Sí. Pero esa construcción de nuestra realidad, de lo que somos nosotros, es importante que sea desde nosotros mismos, pero sí que les comentaba antes, se estructura de alguna forma desde que eres pequeño y muchas veces es algo que no se nos ha devuelto o que no hemos podido tenerlo en la infancia con el reconocimiento de un padre, o sea, lo importante que era de pequeño que te digan, oye, qué bien, qué orgulloso estoy de ti, qué bien, eso es fundamental. Y muchas veces las personas cuando ya nos hemos hecho un poquito más adultos, pues ese agujerito lo seguimos teniendo y suele tener relación también con un vacío de algo que no se ha podido rellenar antes. Y también es importante llenarlo, de alguna forma, no con las dependencias, pero sí trabajándolo y haciendo ver que las herramientas que tenía ese niño cuando no se le daba esa necesidad, ahora son distintas en el adulto, ¿no? Y que puede por él mismo y es capaz, somos capaces nosotros de salir adelante pues, de todo lo que se nos ponga por delante. Y superar los apegos. Sí. No, Eduard, con las adicciones se intenta llenar vacíos. Totalmente. Sí. Totalmente. O sea, con toda adicción, lo que estás llenando es un vacío. Es un vacío. Ayer lo hablaba con Rosa, este tema, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho profundizar y observarme, ¿no? Y los vacíos, ¿vale? Hablando desde mi experiencia, verdaderamente lo que habían era mucho miedo, muchos miedos, que para mí son vacíos. Entonces, la forma que yo encontré de afrontar esos miedos era consumiendo esas sustancias, ¿vale? Aparte de otras dependencias, ¿no? Que he podido experimentar, porque verdaderamente lo veo como un regalo, lo que comentabas al principio. Al final, todas esas experiencias me han llevado a ser quien soy ahora mismo, ¿no? A compartir, pues, mi vida con esta gran mujer, la relación que tengo con mis hijos, la relación que tengo con mis amistades, ¿vale? Que para mí verdaderamente eso es el disfrute, ¿no? O lo que yo decido. Hay más cosas que me gustan, ¿no? Viajar, pero verdaderamente son las cosas donde yo me siento pues pleno, compartiendo y al final todo lo que tú necesitas es para llenar un vacío. Sí, la respuesta tal vez sería ante las adicciones, yo decido. La respuesta... Aquí tengo un pequeño conflicto, ¿vale? Decides cuando eres consciente, cuando no eres consciente... Sí, claro. Entonces no decides tú. ¿Vale? Entonces, efectivamente. Es que en realidad tú decides cuando eres consciente. Cuando decides inconscientemente, eres tú, pero no eres tú, ¿no? Claro. Y tenemos que ver... yo sí que es verdad que he sido muy consciente durante mucho tiempo, pero había un momento que no encontraba la salida y que quería salir y que no había manera. Entonces, sí que es verdad que luego pues fue como no, me tengo que hacer 100% responsable, porque lo que haces un poquito cuando estás en ese mundo y te han perdido es culpar a todo el mundo, ¿no? Culpas a todo Dios de la movida que tienes tú internamente, ¿no? Y aquí es donde estás perdidísimo, ¿no? Porque mi familia no sé qué, porque me toca los cojones y entonces que uso todo para irme
a consumir, ¿no? Uso todo Sí. como excusa. Como Entonces, excusa, exactamente, como excusa. Totalmente, totalmente. O sea, todo lo que pones son excusas, te vuelves un mentiroso, ¿no? Todas las mentiras que llegas a decir, que te llegas hasta creer. Yo he tenido la gran suerte, entre comillas, de que tenía esa conciencia y de que quería salir, ¿vale? Y otros factores que no quiero profundizar ahí, no podía, no encontraba la salida hasta que llegó el punto de que no podía más, ¿vale? Y llegar al límite. Llegué al límite pues de querer suicidarme, ¿vale? Entonces ahí estaba mi límite, o sea, no hay otro. O sea, si me tiro o no me tiro, entonces ahí es donde yo verdaderamente dije, no, verdaderamente quiero salir de aquí. Yo quiero cambiar mi vida, quiero... ayer hablábamos de una cosa muy importante, ¿vale? Que creo que esto puede servir a muchas personas, que se habla mucho en la espiritualidad de que hay que hacerlo por uno mismo, hay que hacer un cambio por uno mismo, ¿vale? Verdaderamente es así, ¿vale? Pero cuando tu autoestima está tan por los suelos, te has castigado durante tanto tiempo así, por ti no quieres hacer nada. Entonces, yo, por ejemplo, usé a mis hijos, ¿vale? Lo que hice fue como, vale, pues si no lo hago por mí, hazlo por tus hijos. O sea, espabila, ¿vale? Sí que es verdad que luego tienes que volver ahí, a esa responsabilidad y decir, vale, ahora lo tienes que hacer por ti, ¿vale? Ya has usado a tus hijos una vez más, te ha servido para dar el primer paso y salir y coger salud. Por eso me gustaría pues a todas las personas que a lo mejor conocen a alguna persona que tiene pues algún problema o algún conflicto, ¿vale? Que no sean duros con ellos, ¿vale? Y que les muestren cualquier salida, que se cojan a lo que sea, para que luego sí que verdaderamente vas a tener que asumir la responsabilidad al 100%. Porque ya pueden estar tus hijos, tu pareja o quien sea, que si tú no haces ese trabajo interno, no vas a cambiar, ¿no? Y ahí es donde hablaba de la complicidad que hay, ¿vale? Pero que se puede salir. ¿Puedo añadir algo más? Lo que quieras. Sí, Vale, gracias. por supuesto. Vamos a ver, mi trabajo durante periodos de tiempo, estoy en un centro de VIH, de personas en paliativos, y gente que viene del mundo de la exclusión más extrema, de la cárcel, de las drogas, de la prostitución. Todos vienen de familias muy desestructuradas, de empezar con consumo hacia los 8 o 9 años, de maltrato, de haberse llevado por delante a gente, o sea, de haber matado a gente en atracos. Y imaginaros lo que es una vida así, estando toda la vida o en la calle, o a base de palos en la calle también, o en la cárcel, una vida realmente durísima. Pues nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido cuando nos poníamos a trabajar desde las normas. Venga, normas, ¿y a qué hora te levantas? Normas, que a qué hora normas de convivencia y no gritar. Y os prometo que esto puede sonar atópico, o sea, lo único que realmente hacía que la persona diera un cambio era sentirse querida y aceptada incondicionalmente. O sea, lo que leemos en los libros, lo que nos parece tan bonito, de verdad, vamos a olvidarnos, lo que decía Edu, nada de ser duro, realmente, si tú quieres una persona de verdad, y además la persona lo nota muchísimo. Y te da todo, o sea, es bestial, es un milagro, pero de la vida, ¿no? El sentirte realmente querido y aceptado incondicionalmente. Yo creo que no hay más a la hora de acompañar, ¿no, amor? Sí, me gustaría también matizar otra cosita, ¿no? Porque, bueno, ella trabaja desde el otro lado, ¿vale? Y es genial, o sea, lo que está diciendo es así, es totalmente. O sea, las personas que hemos estado allí metidas, el vacío es tan inmenso que... y hemos hecho ya tantas trastadas que nadie confía en nosotros. Y lo primero nosotros. Entonces, cuando tú encuentras una persona que verdaderamente es como, vamos al lío, vamos a salir de esta, es un regalo, ¿vale? Sí que es verdad, ¿vale? Que esto me gusta, es el matiz que quiero poner, que a veces hay personas que están tan al límite que hay que cortar, ¿vale? Entonces hay que cortar con algún tipo de medicación, el tema de los centros, pero hay que vigilar mucho. Hay que vigilar mucho en los centros porque todas estas normas o todo esto que se pone, sabemos que hay un nivel de fracaso muy alto. Entonces sí que es verdad
que yo creo que también es una cosa que quería aportar, que siento que hay intereses. Yo me he ofrecido, por ejemplo, para echar una mano y es como que no les interesa mi forma de salir de allí, ¿vale? Que es otra, que es totalmente, pues acompañando a la persona, lo que está diciendo Rosa, entonces los intereses que hay ahí. Entonces sí que es verdad que necesitamos a veces cortar a esa persona con algún tipo de medicación, pero a partir de ahí es un acompañamiento totalmente de igual a igual desde el amor incondicional. Y eso es mucho más efectivo que muchas terapias que se están usando. Qué importantísimo, importantísimo lo que estáis compartiendo y diciendo, porque seguro que hoy a muchas personas que nos estén escuchando hoy u otros días les va a servir, ¿no? Y van a ser un cambio de la oscuridad a la luz, o por lo menos encontrar una vía de salida, ¿no? Y esto es importantísimo. Antonio, dime. Bueno, la verdad es que algunas preguntas que tú le has hecho, Juan, ya estaban de alguna manera, ya se habían hecho por Facebook, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tema este de los apegos, ya hablabais, ¿no? Pero hay una pregunta que se me ocurre, que las dos preguntas exactamente. Una de ellas, ¿es posible que más allá, digamos, esto sea como una especie de sistema organizado para que las personas no salgan de este tema por razones puramente espurias? Es decir, me explico, es decir... Perfectamente te explicas. O sea, ¿qué interesa realmente? Los romanos decían una frase sensacional, que era divide y vencerás. Entonces, el hecho de, por ejemplo, de implicar a la juventud en el alcohol, en la droga, no juventud, sino más personas de más allá, supone un poco proporcionar esa división para que de alguna manera haya conflictos entre las familias, entre las personas, porque eso conlleva, digamos, a un poder realmente importante. Pregunta, es mi pregunta. Vale, te contesto rápido. Verdaderamente, ¿crees que igual que sucede con las drogas así un poco más duras, el Estado o los gobiernos no podrían cortar el flujo de tabaco y de alcohol? Sí, claro. Totalmente, ¿no? Mira lo que está pasando con el COVID, nos meten una mascarilla y no nos dejan respirar. ¿Verdaderamente no podrían quitar el tema del alcohol y del tabaco? Sí. ¿Intereses? ¿Les interesa? No lo van a quitar. Mueven mucho dinero, hay muchos intereses económicos. Pero ellos pueden hacerlo. Si mira lo que están haciendo con nosotros, con todo este tema, ¿no? Nos llevan como quieren. Entonces, mi respuesta es esa. Sí, yo mientras estabais hablando vosotros me venía otra vez, ¿no? En los periodos de tiempo que paso en el centro este de VIH, y que una de las cosas que más nos amenazaba eran las subvenciones, porque decíamos que, o sea, nos decían que no era rentable, o sea, al final la persona es un valor mercantil, o sea, ¿me vales o no me vales? O sea, yo quiero números, no quiero personas, no les interesa que realmente salgan adelante las personas que están en los centros o en los centros de acogida, lo que sea. Lo que le interesa son números para vender. Y me da igual, ya no voy a hablar ni de partidos políticos ni de nada, porque esto nos ha pasado con todos, ¿no? Entonces, es realmente duro cuando dices, ¿realmente te importa la persona? Es verdad esto que se nos ha vendido también en los últimos años, ¿no? Lo importante es la persona. No, lo importante son los números, ¿no? Totalmente. No te interesa de verdad que esa persona sea libre, que salga adelante, que tenga una vida digna. Te interesa que puedas decir que has atendido a 80 personas y da igual si han salido adelante o no, ¿vale? Y ya no hablemos del tema de la gente de la calle y los votos, ¿eh? O sea, el menor número de recursos que hay a nivel social es para la gente de la calle. ¿Por qué? Pues porque no vota. O sea, da igual, ¿no? Es más, yo podría decir que tenemos más recursos para los animales, que me encanta y soy totalmente animalista y bueno, los animales nos gustan muchísimo, que para la gente de la calle. Si una persona muere en la calle, o sea, de hecho mueren muchísimas personas en la calle todos los años, pero no cuentan porque realmente no son votos, ¿no? En fin, que iba por el tema del valor de la persona, ¿no? Que esto es completamente mercantil. Sí, Antonio.
Sí, habéis dicho una cosa realmente, Rosa, que me ha encantado, Eduardo también, es decir, cuando has establecido un paralelismo entre el alcohol, droga y el COVID. Es decir, la verdad es que jamás lo había visto bajo ese punto de vista y te digo que me ha encantado, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, es decir, aparte del amor que estáis diciendo que hay que darle siempre a la persona, pues que de alguna manera, pues, digamos, ha caído por las razones que sean, no entremos en eso. ¿Qué otros tips? Porque este programa lo están siguiendo fundamentalmente papás, abuelos, titos, entonces, pues, digamos, personas de menos de 20 años, dudo mucho que lo siga alguno, ¿no? Pero ¿podemos dar algunos tips para esas personas en plan de prevención, además del amor? O sea, porque es importante recalcar un poco también o qué síntomas le puede dar a la persona para identificar a esas personas que de alguna manera, insisto, por las razones que sean, no entramos ahí, están en este proceso y que podamos un poco, pues, compartir con ellos cómo acompañarlos. Qué bien. Cómo saberlo reconocer, ¿no? Sí. Vale, a veces, ¿me permites, por favor? A veces no es más un tema de no ver lo que está sucediendo, sino de no querer ver, ¿vale? Sucede mucho esto, ¿vale? Y es normal. Ningún padre, ningún familiar quiere ver a su hijo o algún conocido en este mundo. No es un mundo agradable, es un mundo de bastante oscuridad, con una energía bastante densa. Entonces, a veces es un tema de no querer ver, ¿vale? Y lo hablábamos también ayer, ¿vale? A ver, una de las cosas básicas es la comunicación. La comunicación, no hay comunicación entre los padres y los hijos, ¿vale? Comunicación asertiva, me refiero, te refieres, ¿no? Todo tipo de comunicación, Antonio, ¿eh? No hay comunicación de los padres con los hijos. Sí que es verdad que cada vez más somos los padres que decidimos tener esa comunicación con nuestros hijos, pero por muchos motivos, y vuelvo a lo mismo, al estrés que nos están llevando a llevar pues a muchas horas de trabajo, por necesidad, nos están haciendo necesitados, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos muchas horas fuera, no tenemos esa comunicación ni esa conexión con nuestros hijos, verdaderamente no sabemos, lo único que estamos haciendo es, vale, cogemos un dinero, les pagamos pues el colegio, la ropa, pero no hay una comunicación ni un vínculo, ¿vale? Entonces, es básico sentarse con esos niños, preguntarles qué sienten, hay varios tips que yo pondría. Uno de ellos es aprender primero a expresar lo que tú estás sintiendo, ¿vale? Para que ese niño, porque verdaderamente supuestamente tenemos que ser los profesores de nuestros hijos, ¿no? Que está muy bien que tenemos los profesores de los colegios, pero empecemos en casa, educar en casa, ¿no? Y una de las cosas que yo veo y que a mí me encanta que hago con mis hijos es la comunicación. Tener comunicación con ellos y abrirme a expresar sin miedo pues lo que yo siento para que ellos aprendan a hacerlo, ¿no? Entonces el tema de la comunicación es una cosa para mí importante y que no tengan miedo a preguntar si están consumiendo, si han consumido alguna vez, que lo expresen, ¿vale? Porque el miedo del hijo es al cabreo del padre. Entonces, no le explico las cosas porque mi padre se va a cabrear o mi madre va a coger un cabreo, pero si el niño tiene la posibilidad, ¿vale? Si le damos la posibilidad a que ese niño se exprese y sin juzgarlo, desde ahí poder acompañarlo, ¿vale? Porque verdaderamente lo que está haciendo ese niño, volvemos a lo mismo, es llenar un vacío porque no sabe gestionar sus emociones, ¿vale? Porque están en la adolescencia, hay un vaivén de emociones, de no saber gestionar todo eso. Entonces, ¿qué hago? ¿Vale? Pues consumo. A la hora que consumo, los niños introvertidos o las niñas introvertidas, ¡boom!, se destapa ahí una euforia. O sea, al final, el tema de la droga lo que hace es desinhibirte, ¿vale?
y sacar al exterior cosas que tienes en tu interior, ¿vale? Entonces, no estoy diciendo que se use eso para bien, ¿vale? Pero que hay un proceso, y si esos padres consiguen tener esa comunicación con sus hijos y preguntar, o sea, preguntar sin miedo, o sea, el niño va a responder. Hay que encontrar esas herramientas. Yo añadiría a lo que comenta Edu, añado que esa comunicación es un arte, ¿eh? No penséis que es tan fácil, que es llegar y ¿cómo te ha ido el instituto? Porque te van a decir, bien. ¿Qué tal con los amigos? Bien. O sea, no hay comunicación, eso no es comunicación, eso es solamente de una dirección. El comunicar, y más en estos chavales que llegan, también hemos hablado un montón de veces, que llegan ya con una información y con algo en la cabeza y en el corazón bestial, ¿no? Que están pidiendo una comunicación de igual a igual. Entonces, tal vez también tenemos que bajar un poquito a lo que es su mundo y su vida, ¿no? El preguntar, oye, ¿qué estás escuchando? Oye, pues me gusta, ¿no? El meterte un poco en su vida, no el ser tú el que estés preguntándole, porque si no entiendes su mundo y no entiendes su vida y no entiendes sus gustos, no se va a abrir a comentarte nada, ¿no? O sea, qué bien que tu hija, en mi caso, pues me pueda hablar de sexualidad, aunque el primer día puedo asegurar que me asusté y casi me da un algo. Digo, Dios mío, no quiero saberlo, no me lo cuentes. O sea, no quiero, ¿no? Pero bueno, de alguna forma, lo que quiere decir eso es que tenemos que ponernos también en un nivel distinto al que durante tantos años nos han enseñado, ¿no? Los padres estaban por encima, el respeto, por supuesto, hay que mantenerlo, pero estamos con una generación que necesita otro tipo de comunicación muy distinta a la que hemos tenido nosotros, ¿no? Y eso se tiene que trabajar en el día a día, estando cerca y conociendo, pues eso, lo que son sus gustos, de manera que se te puedan abrir y que te puedan compartir lo que les pasa sin juzgar. En el momento en que juzguemos, se acabó la comunicación. Y bueno, no es fácil, ¿eh? Y bueno, aparte, disculpar una cosita, creo que está muy bien, ¿no? Lo que hacemos, que es acompañar a personas de todas las edades, pero si verdaderamente queremos hacer un cambio, tenemos que empezar desde abajo, ¿vale? Es importante, ¿vale? Para que luego esos chavales no tengan que hacer todas las terapias que nos hemos comido nosotros, que las hemos hecho todas, ¿no? Entonces, si trabajamos ahí, estos chavales cuando lleguen a los 40, 50 sabrán gestionar sus emociones, tener más comunicación, llegarán a tener relaciones no de tanta dependencia y tanto apego, sino con ese compromiso, con ese respeto, ¿vale? Que es todo parte del proceso, ¿eh? O sea, es verdad que nuestros padres vienen pues de unos patrones y lo que estamos haciendo pues entre todos ir cambiando, pero yo creo que hay un trabajo ahí muy bonito que hacer con los chavales. Sí, tal vez lo que haría más falta también es más confianza con nosotros mismos y más confianza con los chavales. Totalmente de acuerdo, Juan. Pero lo primero que tendríamos que tener es confianza con nosotros mismos, ¿no? Sí, pero bueno, ya nos estamos trabajando nosotros, ¿no? Sí. Una vez hemos trabajado, ¿vale? Que está bien trabajar con todo tipo de personas, ¿eh? O sea, a mí me encanta. Y sobre todo con lo que aprendo con ella, con los más necesitados, ¿no? Pero en los chavales, yo creo que la clave, Juan, está en los chavales. Bueno, está ahí hacer un trabajo con ellos. Porque es que en 5 o 10 años tendremos unos chavales. A mí me encanta, ¿eh? O sea, yo tengo una relación con mis hijos. Ahora tengo un pequeño conflicto con mi hija, que le mando un beso muy fuerte desde aquí, pero que es normal, ¿no? Pero bueno, hasta ahora he tenido una relación con ella extraordinaria. Pero bueno, son partes del proceso. Pero con mi hijo mediano, que le envío otro beso, y al pequeñito Arán, o sea, para mí es el mayor regalo, ¿no? Poder expresarme así, que ellos me expresen, porque me pegan unas bofetadas, yo al final no les enseño nada. Ellos me enseñan a mí, papá, esto. Digo, guau, con todo lo que yo he vivido y me estás dando un bofetón. Y es muy bonito, es muy bonito. Sí. Rosa, entonces, tal vez para saber salir del apego deberíamos de razonar los porqués, qué es lo que nos tiene enganchados, etcétera. Fundamental el autoconocimiento, y como hemos comentado antes, es la base de la inteligencia emocional, ¿vale? Para poder entender nuestras propias emociones
tenemos que conocernos a nosotros mismos en todo, en lo que ha sido nuestra historia y en cómo reaccionamos ante las cosas, ¿no? Entonces, una vez que reconoces dónde están esos huecos, es cuando de alguna forma puedes ir trabajando los apegos, que no es que sea magia, uy, de repente me he dado cuenta que tengo una inseguridad porque creo que, pues eso, que va a venir una persona más rubia, más guapa, más alta. Es mucho más complicado que eso, ¿no? Es ir trabajando también en el día a día. Y luego también hay otra cosa que ayuda mucho a los apegos, que es el plantearte que si realmente eso que te da miedo pasa, ¿qué pasaría? ¿No? Y al final te das cuenta que pues, no pasaría nada, me dolería mucho, pero pues eso, perdería esto o dejaría de tomar tal cosa, pero seguiría adelante la vida, ¿no? Al final es relativizarlo un poquito, hasta qué punto eso, o sea, dependo de esta persona o dependo de esta sustancia o de lo que sea para poder vivir. Y al final lo que decíamos en principio es un miedo a la libertad. Totalmente. ¿No? ¿Qué pasa si somos libres? Yo a veces me lo he planteado de qué pasaría si pudiera hacer lo que me diera la gana. Y me entra un miedo de decir, madre mía. Qué miedo, ¿Qué hago con mi vida, no? Que soy libre. Sí. Que pueda hacer lo que quiera. Qué bien. También puede ser miedo, sí. Rosa y Eduard, tal vez los miedos son lo que alimenta los apegos. El miedo a estar solo, el miedo a estar sola. El Sí, miedo totalmente. Totalmente. Yo creo que al final que se habla mucho también ahora del tema de la espiritualidad, de no tener miedo. Y verdaderamente el miedo es el mayor maestro que tenemos. Sabemos que detrás del miedo está el aprendizaje, ¿vale? Entonces, lo que no puedo hacer es intentar evitar el miedo, porque contra más lo evito, más miedo siento, ¿no? Y se trata de transitar el miedo, de experimentar ese miedo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué información hay, no? Y ese vacío, que al final es un miedo, a ver, ese saltar, ¿no? Encima de ese miedo, a mí me encanta cada vez más, ¿eh? Es que es un poco así kamikaze, ¿no? Es un poquito kamikaze. Yo tengo más miedo. Pero porque he aprendido, ¿no? O sea, no he llegado aquí porque sí, pero he aprendido que detrás de eso que me está sucediendo, de ese vacío, de esa emoción tan intensa que estoy sintiendo, hay un aprendizaje y está la información que yo necesito para mi evolución, para mi crecimiento, ¿no? Pero totalmente, o sea, el apego es del miedo. Y luego es curioso porque el miedo dicen que es como un dragón de humo, que conforme te vas acercando, vas entrando y te vas dando cuenta que se deshace, ¿no? Yo no sé si os ha pasado a vosotros cuando algo nos da mucho miedo, nos asusta, que de repente lo atravesamos, como dice, lo transitamos y nos entra una euforia de decir, ostras, he podido, soy otra persona, ¿no? Sí, sí, sí. Es impresionante y sí que es un lugar para crecer estupendamente, ¿no? A través del miedo. Ahí, mira, hay una cosita que os quería compartir, perdona, Cielo, que corte. Ahora que estábamos hablando, creo que es una cosa muy importante, ¿vale? Uno de los mayores apegos, ¿vale?, que tiene el ser humano, porque venimos de ahí, es que nuestra mente está enganchada al sufrimiento, ¿vale? El apego al final es un proceso que cuando tú pones conciencia, lo que tienes que hacer es el desapego, ¿vale?, para transitar y llegar a ese crecimiento, ¿vale? Pero ¿se podría decir, Eduard, que el desapego sería soltar? El desapego para mí es soltar, sí. Y soltar no es evitar, sino abrazar. No. ¿Vale? Porque esto lo confunde muchas personas. Entonces, contra más intentas soltar algo, ¿vale? Esto yo lo pongo mucho de ejemplo, ¿no? Verdaderamente el apego viene de la mente. Está en la mente, ¿vale? Es una enganchada, ¿vale? Pero luego nos repercute a nivel físico, a nivel emocional, ¿no? Pero contra más intentamos no sentir el miedo, más miedo sentimos. Contra más intento soltar algo, ¿vale?, como evitar, más lo sostengo. O sea, más lo hago mío. Entonces, yo muchas veces pongo el ejemplo de no pienses en un elefante verde. No pienses en un elefante verde. ¿Y en qué piensas? En un elefante verde. O sea, el intentar rechazar mi mente, ¿vale?, es el funcionamiento. Cuando tú te das cuenta del funcionamiento, de cómo funciona la mente, lo único que tengo que hacer es, vale, siento miedo,
¿vale? ¿Dónde siento ese miedo? ¿Vale? Voy a irme a la emoción, ¿no? Donde lo estoy sintiendo en mi cuerpo. Cuando yo pongo mi conciencia ahí, eso hace una alquimia. La alquimia, ¿no? De convertir el plomo en oro es eso. Siento esa intensidad y esa intensidad detrás hay una información. ¿Da miedo sentir el miedo? Sí, da mucho miedo, pero da más miedo estar intentando rechazar el miedo y te lo llevas constantemente, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Antonio, date el micro. Vamos a ver. Un amigo tuyo, un entrañable amigo tuyo, hermano del alma de Cartagena, nos pregunta, bueno, ya habéis respondido en parte, ¿no? Dice Juan Cayula, dice... Un abrazo. ¿También tú lo conoces? Sí, bueno, dale. Lo queremos. Y el, tema es que no. Pues dile que se ha quedado sin helado de chocolate. Y tenemos uno... Perdona, Antonio. Perdona que te corte. Pues yo lo quería haber invitado a ir a un helado de chocolate y se lo perdió por no ir. Eso. Se lo perdió. O sea que ahora cuando me esté oyendo, lo estará sintiendo. Bueno, nos pregunta Juan si el miedo es adictivo. Ya habéis respondido un poquito, pero me gustaría, por favor... Totalmente. El miedo es una adicción. Es una adicción. Y me encanta que Juan nos tire esta pregunta, ¿no? Porque sabemos que una de las claves está ahí. La mente se engancha, ¿vale? Hasta que no empiezas a darle la vuelta a toda esa información, a tener no sé si es bien la palabra control de la mente, sino que verdaderamente la mente no te domina a ti, seas tú el que llevas tu mente. La mente, aquí quería separar unos conceptos. O sea, la mente no es mala. Lo único que tenemos a la mente en contra nuestra, pero es la mejor herramienta, la herramienta más potente que tenemos, ¿vale? Simplemente tenemos que educarla. Y entonces, una vez educada, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es que no se enganche a esto, ¿vale? Y es una adicta al sufrimiento, al miedo. Entonces, una vez empiezas a cambiar tu vibración, tu energía empieza a subir y empiezas a experimentar la alegría, ¿vale? Lo que podemos hacer es engancharla a la alegría, ¿no? Entonces, la voy a tener enganchada, pero mejor tenerla enganchada a la alegría que a la tristeza o al miedo o al apego. Al apego no, perdona, al sufrimiento, ¿vale? Porque es una sufridora nata. Está ahí nuestra mente, nuestro ego ahí dando por saco. Entonces, aparte de adictivo, yo diría que el miedo también crece, ¿no? Igual que hemos dicho que era el dragón ese que te vas acercando y si te acercas el humo se desvanece, si te vas separando, cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande, ¿no? Entonces, aparte de la adicción, yo diría pues eso, el crecimiento del miedo, que va más, se va cogiendo terreno. se alimenta de eso. Bueno, yo recuerdo, no sé si tendrá algo que ver, pero sí, veo algo similar. Hacía algún tiempo, con mi hijo me llevaron a un parque de atracciones donde había una atracción que se llamaba el Dragon Khan, ¿no? Que sigue existiendo por Tarragona. Y yo decía, a ver, empezar a dar tantas vueltas, qué miedo, ¿no? Y me dijo, venga, papá. Bueno, yo por acompañar a mi hijo me subí. Y cuando bajé, le dije, qué miedo, vamos a hacerlo otra vez. Es que engancha, verdaderamente. Exactamente. Entonces me estaba recordando que efectivamente el miedo no es lo mismo, verdaderamente no es lo mismo, pero sí que es verdad de que a través de, y ahora ya en serio, a través de mi consulta, sí que han venido personas en las cuales pues te comentan lo que les ocurre, lo aclaras, hacéis un plan de acción, hacemos un plan de acción, razonamos la situación para poder salir de ahí y una vez que se ha hecho todo el trabajo, la persona sigue queriendo estar ahí, aunque lo está pasando Totalmente. mal, aunque lo está pasando mal, ¿no? Entonces, efectivamente, tú has dicho, bueno, lo habéis dicho los dos, uno por un lado, otro por otro, algo importantísimo. Para salir de ahí, uno tiene que querer.
pero no imaginar, no, querer pasar a la acción, ¿no? Pasando a la acción, ¿no? Y si uno no pasa a la acción, por muy buenas intenciones que tengamos nosotros, por mucho que le ayudemos, por mucha luz que le demos, por mucho amor que le demos, por mucha plan de acción que le demos, si la persona no decide salir de ahí, no decide desapegarse, no decide eliminar la adicción de su vida, nunca lo va a hacer. Es muy difícil, Juan. Y es muy importante esto, ¿no? Es muy importante que venimos. El sufrimiento ha sido nuestra zona de confort durante mucho tiempo, ¿vale? No para todo el mundo, pero los que hemos estado ahí es como que no nos sabemos manejar en otro sitio. Entonces, cuando te empiezan a venir cosas buenas porque tú has hecho un trabajo interno, no sabes sostener esas cosas buenas, ¿no? Y ahí luego un trabajo más profundo, ¿no? De creencias, de no creerte merecedor de cosas buenas o no creerte que te mereces. Entonces es como que no sabes gestionar. Es como, hostia, verdaderamente esto es para mí, o continúo con la creencia y el patrón de que no, he sido una persona mala, me merezco el sufrimiento, me merezco, y no es así, no es así, ¿no? Y ahí es donde siento que estamos trascendiendo. Quería hacer un comentario porque me está sucediendo que las últimas personas que estoy acompañando están en este punto, ¿no? Y les están ocurriendo cosas maravillosas, pero, ay, es que me ha llamado mi ex y me ha desmontado. A ver, perdona, o sea, pero tu ex, tú eras feliz cuando estabas con tu ex. No, sufrimiento. A ver, entonces, ¿tú quieres ser feliz? Sí, entonces no te puedo ayudar. O sea, ya tienes la respuesta, ¿no? Y continúan ahí con una... A mí me ha sucedido, ¿no? Mis relaciones han sido, hasta llegar al punto donde estoy, pues unas relaciones muy tóxicas, ¿no? Y continuaba ahí enganchado porque verdaderamente era lo que he experimentado y lo que he vivido y lo que veía que me merecía, ¿no? Una parte muy importante que yo veo de esto que estáis comentando, fundamental, el trabajar el tema del perdón, ¿vale? Muy bueno. Y qué poquito nos han preparado y qué poquito nos han formado para lo que es el perdón. Tenemos una idea, tal vez por la educación que se nos ha dado desde el catolicismo. Yo soy cristiana y además muy cristiana, ¿no? Pero veo que lo que es la institución desde el catolicismo, el perdón, no se ha sabido explicar como toca, ¿no? Como una liberación, ¿no? Entonces, para mí es fundamental con todo el tema de adicciones, el perdón a uno mismo para el poder sentirse merecedor de la vida, o sea, de lo que realmente tiene delante, ¿no? O sea, tu vida ha sido la que ha sido antes, pero ahora es otra y tú te mereces ser feliz. Antes también te lo merecías, pero es que ahora más, ¿no? Entonces, llegar a ese perdón es un trabajo interno que muchas veces no sabemos hacerlo, ¿no? Y creo que es una asignatura pendiente que tenemos mucho. Pero mira, otro día podemos hablar del perdón y hacer una escuela de perdón. Sí, Antonio, apunta al perdón, que lo hemos tocado, pero lo podríamos tocar otra vez, por supuesto. Pues yo creo que es la llave maestra para la liberación. Porque verdaderamente la mente sufre porque se siente culpable, ¿vale? Porque hay una creencia de culpabilidad. Y la clave de la liberación del ser humano está en perdonarse a uno mismo. Sí. Y ya terminando, como última pregunta, porque ya hemos llegado o sea, podemos seguir toda la noche, pero bueno. Yo seguía toda la noche con vosotros, estoy muy a gusto. Estáis a gusto, ¿no? Bien, otra de las cosas que yo me he encontrado en mi consulta y me gustaría que vosotros lo hablarais desde vuestra parte personal y profesional, es el victimismo, ¿no? Yo me he encontrado muchas personas que están en el victimismo y lo único que están haciendo es mendigar amor y cariño, ¿no? Y por eso mendigar y no hacerte responsable de tu vida, al final, porque acabamos haciendo culpables a los demás de no ser felices, ¿no? O sea, a mí me ha pasado esto, pobre de mí, esto no me lo merezco, ¿no? Entonces, sí, es un hueco que tenemos las personas, pero que al final lo único que consigue es crearnos dependencia a nosotros mismos, ese victimismo, ¿no? Realmente no nos deja ser libres el ser víctimas, no nos deja ser protagonistas de nuestro propio proceso, ¿no? Y creer en nosotros. Y eso es algo que tú sueles hablarlo mucho, ¿no? El papel de víctima, ¿no? Me encanta porque es el mecanismo que tiene el ego en nuestra mente.
O sea, siempre que tengas un verdugo, siempre vas a estar en víctima, siempre. Entonces no tienes salida, no tienes escapatoria. Es donde verdaderamente el ego está jugando su papel. Entonces, verdaderamente, para yo poder salir de cualquier situación, tengo que quitar todo verdugo, ¿vale? Porque es la forma, claro, si quito todo verdugo me tengo que hacer responsable, pero es que es la única forma para yo coger mi fuerza y mi poder y poder salir de cualquier situación. Me encanta este tema. Es el tema. Sí, Antonio, sí. Sí, vamos a ver. Hay un comentario por parte de Adri, al que damos la bienvenida, porque la primera vez que participe, que yo recuerde. Vale, pues Adri, si quiere entrar, ¿no? Efectivamente, sí, porque el texto que ha puesto es demasiado largo y leerlo pues nos llevaría mucho tiempo, ¿verdad? Vale, pues me encantaría. Adri, si puedes, por favor, participa. Juan te da paso y ya está, y participas. Sí, ya le he dado paso. Si no lo consideras oportuno, ya es un tema aparte. ¡Hola, guapo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Qué tal? Somos Bueno, conocidos. pues adelante, Adri. Vale, bueno, yo había puesto un par de comentarios. Bueno, se me han ocurrido muchas cosas, porque ya mi cabeza va, como Edu ya me conoce, mi cabeza va a 200. Y yo ponía, quizá el problema es que nos identificamos, ¿no?, con esos miedos y esos apegos. O sea, al final el yo, ¿no? Nosotros somos el miedo, somos el sufrimiento, somos tal. Y claro, a la hora de desapegarnos de eso, es difícil porque entonces parece que nos desapegamos de nosotros mismos y entonces ¿qué somos detrás? Y eso todavía nos acojona, perdón, nos da más miedo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo gestionas esto? Y más llevándonoslo un poco al campo de los niños y los jóvenes, que ellos también empiezan a tener sus egos y sus identificaciones y seguramente pues eso les va causando apego. ¿Cómo lo podemos gestionar? Porque también hablábamos antes de, o sea, decíais, ¿no?, Edu y Rosa y con Antonio y Juan también, hablabais de la comunicación, pero ya directamente, si tú te vas a hacer un curso de comunicación o lo que sea, para habilidades comunicativas, lo primero que te dicen es el 80% de la comunicación es no verbal. Sí. Tiene que ver con el paralenguaje, con la expresión corporal, el uso del espacio, etcétera, ¿no? Entonces, quizá no estamos tampoco construyendo un escenario para que los futuros que estarán, o sea, para que nuestros futuros hijos, ¿no?, no tengan que estar aquí reunidos, porque esta reunión está súper chula, pero estaría más chulo no necesitar reunirse para esto, ¿no? Entonces, con todo el respeto de los que lo estáis haciendo, que lo hacéis muy bien. Pero claro, ¿cómo gestionar esto? Además, en un sistema que no apoya mucho esto, porque al final, como decía Rosa, el sistema quiere crear productos que consuman y que den cifra de negocio, tanto para lo bueno como lo malo, ¿no? O sea, tipo de... Pues para eso creamos esto, Adri, para dar voz a todos vosotros, compartir conocimientos, experiencias, para que aquellas personas que conectan con esto y les sirve, les ayude en su proceso personal en el día a día. Claro, mi experiencia personal ha sido que a veces he hablado más con mis hijos sentándome a su lado o yendo caminando o dándoles un abrazo que preguntándoles o intentando hablar con ellos. Y me jode un poquillo porque no te enteras de nada, no te explicas nada, ¿no? Y acabas pensando, no sé, habrá funcionado o no, pero al final esto también es una cosa más mía que de ellos. Y luego, pues cuando yo empiezo a cambiar en este aspecto, ¿vale? Y también me quito mis miedos, ¿no? Pero también me da miedo eso, porque estás identificado con eso, ¿no? O de alguna manera, no sé. Es una gestión un poco complicada, ¿no? Bueno, es un proceso en el cual todos estamos. Sí, adelante, Eduardo y Rosa. Sí, no. Es así. Es el tema de la identificación con el yo. Entonces, verdaderamente, después vienen otros procesos, ¿no? Para verdaderamente saber quién soy, ¿no? Hacer la pregunta, ¿quién soy, no?
¿vale? Pero verdaderamente tenemos que pasar por esa identificación, ¿no? Identificar que soy esto, para luego desidentificar que no lo soy, ¿vale? Porque hay algo que está por encima, ¿no? El espíritu, ¿vale? Siempre hago entre comillas para las personas que a lo mejor no pueden seguirme, ¿no? Pero el proceso es ese, y el tema de los apegos y los miedos es la identificación con nuestro yo, con nuestro personaje, nuestros personajes, porque yo tengo mucho. ¿Pensáis? Gracias, Adri. Sí, mi pregunta iba del estilo, o sea, por ejemplo, ¿pensáis que a los niños, por la edad, les vetamos cosas porque pensamos que no las entenderán? Totalmente. Y a lo mejor serían las cosas exactamente que tendrían que consumir, ¿no? Para luego no estar como nosotros cuando sean más mayores. Totalmente, totalmente de acuerdo. A mí una cosa que me ha pasado en la experiencia, porque lo que ha dicho Edu, los maestros son ellos, ¿no? Y para mí mi hija ha sido mi maestra. Yo me he dado cuenta que cuando me muestro cómo soy o que tengo algún problema vulnerable, ella quiere saberlo, ella quiere participar de eso, ¿no? Quiere sentir que yo me comunico, ¿no? Que no es solamente la madre que lo organiza y que de alguna forma pues no tiene por qué ser tan débil frente a las cosas, ¿no? Y me encanta porque creo que el hablar de nuestra vulnerabilidad nos acerca también a nuestros propios hijos, ¿no? Es decir, mira, la mamá no es perfecta, la mamá llora y la mamá se equivoca 1000 veces. Y es lo que es, ¿no? Y de alguna forma ahí también le enseñamos esa inteligencia emocional que hablamos, a que ellos también nos puedan mostrar su vulnerabilidad, sus problemas y todo lo que le está pasando, ¿no? No sé si iba por ahí el tema, ¿no? Me he pasado a otro lado. Iba perfecto. Muy bien, lo que estamos ya es fuera del tiempo. Gracias, Adri, por participar y por estar ahí con nosotros y la verdad es que de maravilla. Esperamos verte por aquí más a menudo, Adri. Sabes que este espacio lo hacemos todos los días de lunes a jueves, o sea que lo veréis, seguro. Seguramente. Muchas gracias. Ha sido muy interesante. Todos los temas, todos los días y temas muy interesantes. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ha sido en esas noches que terminas el programa y dices, bueno, esto a más de uno le ha servido, con lo cual ese es nuestro cometido, ¿no? Gracias, Rosa, de corazón, gracias, Eduard, gracias, Juan, por habernos presentado y por este universo tan maravilloso que hace que los seres humanos nos vamos uniendo, ¿no? Vamos haciendo familia, ¿no? Nos vamos reconociendo los unos con los otros, ¿no? Sí, Antonio. Bueno, y como el amor es la base fundamental de la vida, que eso no me da tiempo a hacer la pregunta, os recuerdo que para saber mucho del amor, para hacer mucho del amor, Juan Latorre va a dar un magnífico taller el próximo día, el próximo sábado, del amor, la energía del amor y sus resultados. Así que os esperamos porque yo no me lo pienso perder, Juan. O sea, sí, no, yo tampoco. Póntelo como quieras, pero yo no me lo pierdo. Yo tampoco. La verdad es que lo que hemos hablado en este programa, como desde el 1 de junio que hicimos un año, hemos podido comprobar con los pies en la tierra de que cuando ponemos la energía del amor, todo está bien, ¿no? Todo lo que ocurre es aprendizaje, es evolución, es vida, ¿no? Porque hemos venido a vivir y a ser felices. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Antonio, a todos los seres que han estado allí pues, sosteniendo y acompañando. Y al final, pues, esto que comentáis, ¿no? Para mí, que me la voy a tatuar ya pronto, una de las frases que me encanta es que al final la respuesta siempre es el amor. La respuesta a todo siempre es el amor. Bueno, pues estaremos en contacto, Rosa, Eduard, Rosa, estaremos en contacto y esperemos, por favor, que os convirtáis en un miembro más de esta familia, ¿no? Por supuesto. Será un placer. Aunque estés sin capacho. Sí, bueno. Hay que negociar. Bueno, ya veremos. Negociaremos el gazpacho. Muy bien, pues nada, el sábado os espero a todos los que querráis poneros en contacto con nosotros en nuestro email, paramarescuela@gmail.com,
y os daremos las instrucciones para poder estar en ese taller que vamos a hacer, crear no solamente una energía del amor que la llevamos dentro todos, vamos a disfrutarla, pero también luego la vamos a compartir, puesto que en estos momentos tanta energía del amor se necesita a nivel mundial, ¿no? Para el proceso que la humanidad y la Madre Tierra está pasando. O sea, que todos los que querráis estar ahí el sábado, os ponéis en contacto con nosotros y os pasaremos el cómo hacerlo. Rosa, a Eduard, gracias de corazón. Gracias a vosotros. Y Antonio, eres un crack. Buenas noches. No he hecho nada. Si eres tú el que hablas, tío. Buenas noches. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós.